Pole position sorprendente de Leclerc. Séptimo lugar de Gabriel Bortoleto delante de 3 pilotos de Helmut Marko, Verstappen, Lawson, Adjar. Hoy Helmut Marko va a tener que tomarse una dosis doble de su medicina. ¿Qué clasificación? Ferrari agarrando a McLaren desprevenido en la clasificación para el Gran Premio de Hungría. ¿Vamos a hablar de todo entonces? Eso es. Corre allá. El Q1 comenzó con el cielo parcialmente nublado, pero aún así hacía calor. 29 grados de temperatura ambiente. 52 en el asfalto. 52 en el asfalto. Eso quema los pies. ¿No es así? El helicóptero mostraba y mostró insistentemente en el horizonte nubes de lluvia en varias direcciones rondando el circuito. Y los dos primeros en salir fueron los pilotos de Williams, Alex Albon, Carlos Sainz. Sainz, al comenzar su vuelta, la desperdició bloqueando fuerte al llegar a la curva 1, ya que el viento había cambiado de dirección. Sopló de cola hacia la curva 1 durante todo el fin de semana, al menos hasta aquí, y empezó a pegar de costado. Eso puede, a veces, confundir al piloto, ya que con viento de frente o de cola se crea una referencia, y cuando eso cambia, a veces por cuestión de metros, se produce un gran bloqueo, que fue lo que le pasó a él. El compañero de Sainz, Alex Albon, fue el primero en marcar vuelta, un 17.441. Mientras tanto, Sainz ya tiró la vuelta a la basura de entrada, un 18.282. Iba a tener que intentarlo de nuevo, y volver a intentarlo siempre significa gastar un juego de neumáticos nuevos, que luego termina haciendo falta mañana, el domingo. Recordando siempre, son 13 juegos de neumáticos, 2 juegos de duros, 3 de medios y el resto, 8 de blandos. Con 12 minutos para el final, empezaron a salir los demás autos. Los Red Bull salieron, marcaron sus tiempos, Verstappen al frente, pero Yuki Tsunoda sorprendentemente cerca, primero y segundo, aunque fuera temporalmente. En la marca de los 10 minutos, los dos McLaren y los dos Ferrari ya habían hecho sus tiempos y empujado a Verstappen y Tsunoda hacia abajo. Piastri primero, Norris segundo, Hamilton tercero, y luego Verstappen y Tsunoda. Piastri y Hamilton pasaron por la grava, hicieron bastante desorden ensuciando la pista, que después vería a otros clientes trayendo también mucha suciedad. Con 8 minutos para el final, Williams apareció iniciando el segundo intento. Un nuevo juego de neumáticos para Albon, que fue suficiente solo para ponerlo en la 15ª posición y Sainz era el 16º. Hülkenberg fue otro más que puso el coche fuera de la pista y trajo bastante porquería. Y con 5 minutos para el final, este era el grupo en el top 10, con los dos Aston Martin andando bastante bien a lo largo de todo el fin de semana y hoy también en la quali. Este era el escenario en la zona de eliminación. Entonces, corroborando lo que dije, Fernando Alonso fue allí con un juego de neumáticos blandos nuevos y listo, 1.15.281, todos los mejores sectores, mejor vuelta para él en la Q1, hasta ese momento. Con 2 minutos para el final, una escena bizarra. Esteban Ocon entra en la radio de Haas avisando: hay un tornillo pegado en mi neumático. No lo está pinchando, está encima de la goma y fue saliendo despacito. No hay nada que hacer, ningún mecánico puede ir corriendo allí y la cámara on-board mostró el tornillo pegado en el neumático. Estoy poniendo la imagen aquí para que la vean en detalle. Cerca de que el cronómetro llegara a 0, empezó entonces esa locura, todo el mundo queriendo marcar sus vueltas y asegurarse en el Q2. Gabriel Bortoleto vino y marcó un 15.586, subiendo en ese momento a la 5ª posición y parecía entonces estar a salvo. Carlos Sainz usó su segundo juego de neumáticos y marcó un 15.652, mostrando que, de hecho, la vuelta de Bortoleto era buena. Sainz entró en séptimo. Las dos Ferraris aparecieron momentáneamente en peligro, pero venían en vuelta rápida. Leclerc apareció entonces marcando el mejor primer sector de la sesión, por eso esa marquita morada indicando que, en la primera parte de la vuelta, nadie había ido más rápido que él hasta ese momento. Hamilton mejoró, subió a la 9ª posición, quedando aparentemente también a salvo, y entonces Lawson salió de la zona de eliminación y empujó a un cliente habitual a quedarse fuera ya en la Q1, Yuki Tsunoda. Eliminados entonces, Tsunoda, Gasly,
Ocon, Hülkenberg y Albon. El Q2 comenzó retrasado con el personal de la dirección de carrera avisando que habría una limpieza en esa curva donde todo el mundo tiró grava sobre el asfalto. Fila en la salida del pit lane, todos queriendo marcar tiempo rápido porque el cielo ya se estaba oscureciendo y parecía que iba a llover, y el mejor radar meteorológico en esos momentos son las imágenes que aparecieron en la transmisión del personal poniéndose impermeables, gorras, paraguas, preparándose. Eso me hace recordar una historia de Juan Manuel Fangio cuando en Spa-Francorchamps, de 14 kilómetros, todos los que iban delante de él chocaron y él no trompeó y ganó la carrera. Entonces le preguntaron cómo supo que estaba lloviendo y él dijo, en la recta que Mel, después de Oroje, vi a la gente en la tribuna poniéndose impermeables y preparándose, y supe entonces que venía agua por delante. En esa, el maestro ganó una más. Y entonces McLaren avisó a sus pilotos, tenemos una mancha localizada de lluvia en las curvas 1 y 5, viniendo por lo tanto del norte del circuito. Y Red Bull avisó a Verstappen casi al mismo tiempo, esperamos mejores condiciones para el final de la sesión. Los 4 primeros en marcar tiempo en el Q2 fueron entonces los 2 Aston Martin, Alonso y Stroll, y los 2 Mercedes, Russell y Antonelli. Esos 4 primeros, luego vino Lando Norris, que estableció la referencia con un 1.14.890. En la secuencia, pasó Piastri y puso su McLaren número 81 en la segunda posición, a solo 0.51 de la punta. La primera ronda, los primeros intentos de la segunda parte terminaron entonces y este era el orden: Norris, Piastri, Alonso, Stroll. Mira ahí a Aston Martin, Adjar, Bearman, Russell, Verstappen, Lawson, Leclerc y Hamilton, Sainz, Bortoleto, Antonelli, sin tiempo, Franco Colapinto, que tuvo una vuelta eliminada. Colapinto superando a Pierre Gasly, que se quedó en la primera parte. Leclerc, entonces, llegó al garaje y dejó claro por radio a sus ingenieros, se enfoquen en lo único que importa. Quiero ser el primer coche en salir. No quiero una fila con los demás delante de mí. Pero antes que él fue Aston Martin con Lance Stroll. Stroll ha estado andando muy bien durante todo el fin de semana. ¿Será que fue porque Drugovich condujo el coche de Alonso ayer? Salir tan temprano como hizo Aston Martin con Stroll tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja, claro, es evitar el tráfico, evitar la turbulencia en una pista donde pasas mucho tiempo en curvas, especialmente en el segundo sector. Y tener a alguien 5, 7 segundos delante de ti molesta. Por otro lado, renuncias a ese poquito más de goma en la pista, porque siempre va mejorando un poco. Y ahí tienes que sopesar los factores. Stroll salió, fue y puso su Aston Martin en la tercera posición, 1.15.129. A 3 minutos del final, ya estaba formada la fila, esa que Leclerc no quería agarrar, al final del pit lane. Y en ese momento estaban en la zona de eliminación, escucha bien, en el 11º lugar, Max Verstappen, seguido de Sainz, Bortoleto, Antonelli y Franco Colapinto. Verstappen escapó de la eliminación subiendo al top 10, Bortoleto estaba a 1.4 del primero, fue y metió una vuelta que la transmisión no mostró, 0.797 del más rápido, lo que significa que encontró ahí más o menos 3/4 de segundo. Excelente evolución, un salto bellísimo, subió justo cuando lo necesitaba a la 10ª posición y escapó de la eliminación, pasando así entre los 10 primeros. Y lo celebró por radio cuando se lo avisaron. Eso es, una vez más. Eliminados entonces, Oliver Bearman, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Franco Colapinto y Andrea Kimi Antonelli. 3 novatos que son comparados directamente con Bortoleto. No importa el coche, según la opinión pública. Hamilton con Ferrari nuevo y actualizado y Carlos Sainz. El inicio de la sesión ya indicaba que Williams tendría problemas. ¿Se acuerdan? Vamos al Q3. El Q3 comenzó con el cielo oscuro y Fernando Alonso encabezando la fila para marcar tiempo. Aston Martin siempre inventando moda ahora y saliendo a la pista cuando nadie más ha pensado en salir aún. Alonso, que ganó allí por primera vez en 2003, ya van 22 años. ¿Qué estabas haciendo tú en 2003? Yo estaba en el segundo año de la universidad, así que en la clasificación había 2 Aston Martin, 2 McLaren, 2 Racing Bulls, un Red Bull, un Mercedes,
una Ferrari y un Sauber. Norris vino y hizo su primer intento peleando bastante con el auto en la última curva, 1.15.494. Detrás de él venía Oscar Piastri, 1.15.398, casi una décima mejor, repitiendo una secuencia de veces en que Norris domina el fin de semana y el sábado, Piastri empieza a sacar un poco más de tiempo. Piastri anduvo bien en la FP3 y anduvo mejor en la clasificación. Los dos hasta ese momento aparentemente estaban en otra liga en comparación con los demás, y Ferrari no daba la menor señal de ser una amenaza, pero el cielo nublado fue bajando la temperatura de la pista, lo que puede explicar algo, pero no lo explica todo. Leclerc, como sabemos, hay que sacarse el sombrero. Posiblemente es el piloto más rápido en vueltas lanzadas de toda la parrilla. Es un excelente clasificador. Pero antes de que Leclerc apareciera, llegó George Russell, con los dos primeros sectores en morado, los mejores hasta ese momento. Parecía que también podía pelear, pero se le fue un poco el auto en la última parte de la vuelta. Aún así, puso su Mercedes en la tercera posición, 0.234. Cerca, pero lejos, si es que me entiendes. Lo que quiero decir es, cerca, comparando con la diferencia que vimos antes, pero lo suficientemente lejos como para no ser una amenaza, y la pelea parecía que iba a quedar, entonces, entre los dos McLaren. Terminó la primera ronda y ese era el panorama. Piastri, Norris, Russell, y ya entrando en la franja de 6 décimas de la punta, Alonso, Verstappen, Leclerc, Lawson, Bortoleto, Stroll y Rajar, sin tiempo, ahorraron un juego de neumáticos pensando en mañana. Russell entonces dijo que el coche está a lo verde place, en todos lados. En todos lados significa en ningún lado, en esa jerga en inglés. Y él comentó very gusty, gustes ráfaga, dusty, un día con mucho viento. Verstappen también se quejó, diciendo que ya en la vuelta de salida, antes de empezar la clasificación, no tenía nada de agarre, y volvió a usar la analogía de ayer. Parece que estoy conduciendo sobre hielo. Entonces comenzó la hora de la verdad. Lance Stroll llegó y marcó una vuelta excelente. Subió a la tercera posición, a 0.100, una décima exacta de diferencia de la punta con Piastri. Alonso respondió con 1.15.481, subió al tercer lugar y empujó a Stroll al cuarto. Mientras tanto, las McLaren empezaban sus vueltas y de repente apareció Leclerc con el mejor segundo sector, moradito, y venía por debajo de las McLaren que no estaban mejorando sus tiempos. Fue y clavó un 1.15.372, pole position. Faltaba ver si Piastri y Norris tendrían una respuesta. La respuesta fue, no tenían respuesta. Norris mejoró su tiempo, lo suficiente para la tercera posición. Piastri pasó y quedó a 0.026 del tiempo de Leclerc, segundo lugar. Y entonces fue una pole position para Ferrari. Fiesta roja, fiesta en el garaje de la escudería. Leclerc entonces primero, Piastri segundo, Lando Norris tercero, George Russell cuarto, Fernando Alonso y Lance Stroll quinto y sexto. Aston Martin andando muy bien durante todo este fin de semana. Séptimo lugar para Gabriel Bortoleto. Entonces fui a ver de nuevo toda su vuelta y a escuchar al equipo por radio, que lo llenó de elogios, diciéndole, eso es lo que queremos ver, consistencia en clasificación. Y él demostró eso en las 3 últimas carreras, clasificando muy bien. Mantengo lo que vengo diciendo aquí desde hace un tiempo. Trayectoria ascendente, sin sobresaltos, sin sobresaltos. Octavo fue Verstappen. ¿Quién lo hubiera pensado? Piloto brasileño debutante por delante de un 4 veces campeón de Red Bull. Luego Lawson y Rajar. Hola Marco. ¿Qué esperar para mañana? ¿Miramos la previsión del tiempo? El tiempo en Hungaroring. 20% de probabilidad de lluvia. Vientos de 11 km por hora. Eso para la hora de la largada. Vamos a ver un poco más adelante. Va bajando. Baja a 10. Vamos a ver más temprano. Al mediodía también 20%. Sí, pero el mapita del tiempo muestra ahí, llovizna. Entonces, no sé cómo es por allá. Sabemos que en Spa cuando tienes 50% es seguro que va a llover. Ya te abro. Va a aparecer en el vídeo. Ya voy. Bortoleto dentro de la zona de puntos, lo cual es alentador desde la perspectiva de sumar algunos. La previsión habla de 24 grados.
En este momento, allá estaba haciendo 29,52 en el asfalto. Entonces sí, una vez más, es una carrera de cabeza, de estrategia, de ir en el trencito. Tendremos, con certeza, intentos de undercut porque en Hungaroring se forma tráfico y andar con la cara al viento siempre es una excelente opción. Puedes estar seguro de que Sauber, por ejemplo, va a intentar algo con Hülkenberg, el viniendo desde atrás. Allí tenemos un historial de safety car. También hay antecedentes de algunas carreras locas y en los últimos años Hungaroring empezó a dar buenas carreras. Sorprendente eso, pero es verdad. Ferrari saliendo al frente, es obvio que los dos McLaren van a ir para arriba a intentar algo. Así que creo que tenemos todos los ingredientes para una carrera animada mañana. La largada, a las 10. A las 10 menos cuarto los espero para nuestra transmisión en el otro canal. Tú miras allá, en Van Play o F1 TV, y escuchas con nosotros aquí. Mateus Fernanda en la narración, yo en los comentarios y desde allá, directamente desde el frente, con los insights, Julián Cerasoli. Ya voy. Ya estoy terminando. Comenta aquí qué crees que va a pasar mañana. ¿Tendremos victoria de Ferrari? ¿Tendremos a Bortoleto en los puntos? ¿Será que llueve? ¿No quieres arriesgar tu pronóstico? Cuéntanos desde donde nos ves. Mándale un beso al cónyuge, a la cónyuga, al gato que termine este vídeo. Deja tu like, es gratis, no cuesta nada y ayuda mucho al canal. Hazme ese favor, haznos ese favor. Nosotros somos yo y el gato que exige que termine el trabajo. Tenemos nuestros grupos de notificación, Instagram, Telegram y WhatsApp. Nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Threads y TikTok. El enlace está en la descripción. Entonces, eso es todo. Que tengan una excelente tarde de sábado. Nos vemos mañana a las 9:45 en otro canal. Gracias y un fuerte abrazo.